Pues tal vez empecemos la clase por hoy. Habíamos quedado hablando de ejes principales. En esta parte de ejes principales terminamos con este determinante. Que I11 menos I por I12 por I13 por I21 por I22 menos I por I23 por I31 por I32 por I33 menos I. Ya habíamos dicho el caso que es determinante 0. La solución de ese problema de autovalor nos da los ejes principales, que es lo que andamos buscando. Es una propiedad notable que para una matriz simétrica y real, las soluciones de esta siempre son reales. Y los ejes principales se pueden escoger ortogonales. Entonces, claro, esto le da a nuestro amigo Euler una visión de que pueden existir algunas coordenadas que me permitan trabajar mejor estos problemas de la dinámica de cuerpos rígidos. Entonces, él pensando en esto, llega a lo que hoy en día llamamos ángulos de Euler. Los ángulos de nuestro amigo Euler lo que quieren es tener un sistema de coordenadas que pueda describir el movimiento de estos cuerpos rígidos en el caso de su rotación. Entonces, nosotros ya hemos hablado un poquito de esto. Cuando hicimos la introducción en el capítulo, hicimos esa especificación de cómo ocupamos 3 puntos para definir la posición de un objeto en su parte en rotación. Entonces, habíamos dicho que ocupamos 2 puntos, siempre 2 puntos para poner un plano y después un punto para girar la rotación en ese plano, ¿verdad? Para dejarla fija. Vamos para ahí, ya casi llegamos exactamente a ese punto. Una rotación en general es expresable por una matriz lambda. Entonces, la idea es que yo voy a tener mi R vector primado por lambda por R vector. Entonces, esta matriz lambda me va a generar la rotación del vector R al sistema R primado. Esta rotación debe entenderse como activa. Esta forma le llamamos la forma activa. Le llamamos la forma activa porque lambda toma a R y lo lleva a R'. La idea es que el sistema de coordenadas no cambia. Lo que cambió fue el vector. Activamente él pasó de estar acá a estar acá. También podemos ver el caso pasivo. En este caso, el vector no cambia. Cambia el sistema de coordenadas.
Las dos interpretaciones son equivalentes, cualquiera de los dos casos, y eso es realmente lo que nosotros aprovechamos. Para el trabajo que vamos a hacer nos quedamos con la primera, verlo como que la matriz mueve el vector, pero no hace mucha diferencia. Vamos a expresar las componentes de lambda explícitamente en función de 3 grados de libertad. Y la idea es expresarlo a través de ángulos. ¿Lo ven? Porque claro, cuando hablamos de rotación, intuitivamente nos queda más sencillo de pensar de que yo estoy moviendo de forma angular el objeto. Y este problema no es un problema sencillo de resolver. Euler, cuando se topa con este problema, no encuentra una solución. Y claro, vamos a ver por qué no es intuitiva la solución. Todo el mundo, antes de él, quería hacer esto de una forma más organizada. Y de esa forma organizada no se puede. Algo muy interesante que sucede es que usted puede lograr movimientos que frenan el objeto, pensando en rotaciones a partir de ángulos. Entonces, hay que tener ese pequeño cuidado cuando usted repiensa esos ángulos. Esos 3 grados de libertad los tomamos como los ángulos de Euler. De nuestro amigo Euler. Este es realmente un trabajo de 1776. Esos 3 ángulos van a ser bar phi, teta y phi. Realmente sí. Bar phi, teta y phi. Entonces, esta es la idea de lo que vamos a hacer. Primero vamos a escoger un sistema de coordenadas que está empotrado en el cuerpo. Ustedes tienen el cuerpo que van a estudiar y lo van a tener empotrado el sistema de coordenadas. Tan que el eje Z atraviesa al punto que bloquea la rotación, ¿se acuerdan? Ustedes tienen 2 puntos que generan este plano y tienen un punto que es el que hace que esto ya no rote más. Entonces, pensemos en un sistema coordenado empotrado en el cuerpo donde el eje Z contiene a ese punto que deja que esto no rote. Entonces, pensándolo, ¿verdad? De una manera, yo tengo aquí mi objeto, por ejemplo, no sé, una esfera. Entonces, este eje Z del que estamos hablando va a contener ese punto que bloquea la rotación. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en una rotación arbitraria. Entonces, una rotación arbitraria puede descomponerse en 3 pasos.
Entonces, el primer paso es rotar el cuerpo alrededor del eje Z. Un ángulo Barfi. Este ángulo es el que se llama azimut. Entonces, yo agarro mi cuerpo y lo roto un ángulo a través del azimut. Hasta ahí nada extraño, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi sistema y lo roto bajo el eje Z, un ángulo. El segundo paso es, se rota el cuerpo alrededor del eje X un ángulo teta. Esta es la colatitud. Y hay un tercer punto que es rotar otra vez alrededor del eje Z, pero un ángulo sí. Eso ubica el tercer punto. Entonces, vean. Esta es la ciencia, ¿verdad? Sí. No. Del Z. Y nuevamente, ese es el error que cometían las otras personas, ¿verdad? Cuando se pone a pensar esto, nuestro amigo Euler, ese es el cuidado que tiene que tener, ¿verdad? Entonces, vean qué es lo que hacemos. Yo tengo un objeto acá, como esta hoja. Yo necesito especificar 3 puntos. Está el primer punto que especificamos, que es su centro de masa. Eso es lo usual, ¿verdad? Entonces yo tengo este objeto, especifico su centro de masa. ¿De acuerdo? Ahí tengo su centro de masa. Después ocupo 2 grados de libertad para especificar un segundo punto, ¿verdad? Entonces, ya tengo fijo este punto. Este punto podría moverse en una esfera, ¿verdad? Entonces, es pensar aquí, no sé, en cualquier objeto, como en una lámina acá. Si yo fijo su centro de masa, ya ese objeto no se puede trasladar, ¿sí? Pero él podría rotar al respecto de este punto en cualquier dirección. Entonces, realmente él podría moverse aquí en una esfera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tengo que fijar un segundo punto. Entonces, tengo que agarrar
como él se mueve en esta esfera, algún punto de acá tengo que dejarlo fijo. Pero como este movimiento es solo en esta esfera, ese movimiento solo ocupa 2 grados de libertad para sellarlo, ¿verdad? Visto de una manera, tiene aquí el radio fijo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese segundo punto necesito estos dos para dejarlo fijo. Este es el azimut del segundo punto y esta es la colatitud del segundo punto. ¿Lo ven? Porque ya ahora solo necesito la ubicación en esta esfera del segundo punto. Y ahí me bloquea, ¿se acuerdan? Tengo el centro de masa. Localizo, por ejemplo, este punto, esta esquina, aquí, en esa esfera, ¿verdad? Pero ahora yo podría rotar aquí, ¿lo ven otra vez? Dejando el centro de masa de este objeto y este punto fijo. Yo puedo hacer esta revolución. Entonces necesito un grado de libertad más sellado para que no se pueda hacer esta revolución. Ese grado de libertad es este eje que está aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque entonces la ciencia es que yo hago coincidir el eje Z con este segundo punto. ¿Lo ven? Entonces, yo vengo acá, está el punto que es el centro de masa. El segundo punto hice coincidir el eje Z. Entonces, es una rotación aquí en el eje Z la que tengo que bloquear, ¿verdad? Que esa es la que bloquea el tercer punto. ¿Todos conmigo? ¿Sí? Y claro, por eso es que había tantísima confusión con este movimiento. Ahora, hay un objeto que ustedes conocen, ustedes lo han visto. Este objeto se llama el cardán. El cardán es una expresión de esto, movimientos. El cardán se utiliza para, cuando usted está en movimiento y quiere dejar algo fijo, usted utiliza el cardán. ¿Lo ven? Para que él no rote. El cardán logra que en una traslación no haya una rotación asociada. Entonces, el cardán hoy en día se usa mucho en las cámaras. Cuando usted está haciendo una filmación y mueve una cámara, para que la cámara no pierda el foco, se utiliza un cardán. También se utilizan los aviones. Realmente de la navegación es donde vienen los cardanes. Lo que sucede, ¿verdad? Y esto es algo que ya en la práctica ocurre, es que el cardán se puede bloquear. Entonces hay un fenómeno que se llama el bloqueo del cardán. Porque entonces esta expresión angular tiene un tema de por medio. Que claro, necesitamos saber un poquito más para llegar a ese tema del bloqueo del cardán. Pero hay que tener esto en cuenta, ¿verdad? Puede ser que esta transformación de coordenadas nos genere algún problema, pero lo estamos como apaciguando. ¿Lo ven? Entonces, hay condiciones, hay movimientos que hacen que este sistema no se bloquee. Entonces, usted podría tener un sistema, no sé si me entienden qué quiero decir que se bloquee, pero es un sistema donde ya no puede tener ningún movimiento más. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más y después volvemos a esta idea de cuál es el problema con el bloqueo del cardán. ¿Sí? ¿Han visto a los astronautas que los mueven en una esfera y los baten para ver si son óptimos? Eso es un cardán. ¿Verdad? Lo están haciendo rotar en todos los ángulos posibles. Le están aplicando todos los ángulos de Euler al astronauta para marearlo a ver si él resiste. Básicamente, si su cerebro y sus ojos se comportan como un cardán. Entonces, ustedes tienen de alguna manera un cardán incorporado en sus ojos y en su cerebro que hace que esas rotaciones no lo afecten tanto. ¿Sí? Han visto también, ahora las pantallas inteligentes tienen un sistema para que cuando usted está en movimiento no se maree. Entonces, lo que hace es ponerle unos puntitos fijos en la pantalla. De ahí viene esa idea, ¿verdad? De bloquearle a ustedes puntos de rotación. Sus ojos se quedan fijos viendo siempre sus puntitos
y les ayuda a ese cardán natural que ustedes tienen incorporado. ¿Sí? Entonces, volvamos acá, ¿verdad? Ya vimos que esto describe una rotación del sistema. Tenemos, ¿verdad? Un punto fijo, que es el que bloquea la traslación. Ya con ese punto fijo que bloqueó la traslación, que en la mayoría de casos utilizamos el centro de masa, porque el centro de masa nos permite bloquear la traslación, con estas tres rotaciones puedo describir la rotación del cuerpo, con estos tres angulitos. ¿Sí? Entonces, esta rotación, ya por la propiedad matemática, se vuelve idéntica a una rotación respecto a un sistema fijo. Voy a borrar acá. Que aquí es donde está la ciencia de esto. ¿Verdad? Entonces ahora yo tengo un sistema de coordenada fijo, es decir, no lo voy a empotrar en el cuerpo, ¿sí? Entonces yo no voy a ver al sistema de coordenadas moverse, sino él está fijo. En ese caso, lo que sucede es lo siguiente, simplemente yo tengo uno, se rota el cuerpo alrededor del eje Z, un ángulo, ahora el ángulo sí. Voy a borrar acá, no nos enredemos. Dos, se rota el cuerpo alrededor del eje X, un ángulo θ, y 3, se rota el cuerpo alrededor del eje Z, un ángulo, ahora sí, margen. Y claro, ¿esto qué es lo que nos permite? Aquí lo vemos a partir de un sistema empotrado, aquí lo vemos respecto a un sistema fijo. Simplemente pudimos hacer la transformación del sistema empotrado al sistema fijo, pero ahora eso nos permite escribir las matrices de rotación.
porque ahora para escribir estas matrices sí somos muy buenos. Y eso es lo que se da cuenta nuestro amigo Euler. Terminar de borrar acá. Vean que entonces la idea es que vamos a tener tres matrices de rotación, que después se van a volver una gran matriz de rotación. Entonces podemos asociar matrices a estos pasos. Lambda psi, lambda teta y lambda Barphi. Donde la rotación va a estar dada por una matriz grande lambda. Y claro, esa matriz grande lambda, vean que va a ser lambda Barphi por lambda teta por lambda psi. ¿Ven el orden? Primero aplico psi, después teta, después Barphi. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces, como es el producto de matriz, debo aplicarlo en este orden. Entonces, realmente esta va a ser nuestra matriz de rotación lambda. Y claro, ustedes ya saben cómo se ven esas matrices. Por ejemplo, nuestra matriz lambda psi es simplemente coseno de psi menos seno de psi por seno de psi por coseno de psi. 0, 0, 0, 0, 1. Y nuestra matriz lambda teta tiene que ser igual a 1, 0, 0, 0, 0 por coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Claro, vean que esto es rotación respecto al eje Z. Esto es rotación respecto al eje X. Claramente, la matriz lambda Barphi, como es rotación también con respecto al eje Z, es idéntica a esta matriz, solo que al lugar de psi es Barphi. Y entonces podemos hacer la multiplicación. Si hacemos la multiplicación nos queda una gran matriz. Una gran matriz lambda. Que para su entretenimiento podemos escribirla aquí. ¿Qué va a decir? Hagámoslo de tal manera que esto no nos vaya a bloquear. Vamos a usar aquí la magia. Va a ser la siguiente. Coseno de Barphi por coseno de phi
menos seno de Barphi, seno de psi, por coseno de zeta. Esta va a ser la entrada 1, 1. La de aquí abajo es seno de Barphi por coseno de psi más coseno de Barphi, seno de psi por coseno de teta. Y el de más abajito simplemente es seno de Barphi, seno de psi por seno de teta. Esa es la primera columna. La segunda columna es un poquito más larga, va a ser menos seno de Barphi, seno de psi, menos seno de Barphi, coseno de Barphi, coseno de psi por coseno de teta. Esta entrada aquí es seno de Barphi por seno de psi más coseno de Barphi por coseno de psi por coseno de teta. Y la de aquí más abajito es simplemente coseno de psi por seno de teta. Y ya la última columna es un poquito más chiquita, es el seno de Barphi por el seno de teta menos el coseno de Barphi por el seno de teta, y este es nuestro amigo coseno de teta nada más. Y esa es la gran matriz de rotación. Que es simplemente multiplicar esas matrices entre ellas. Y esto nos da la gran matriz de rotación, usando nuestros amigos los ángulos de Euler. Ahora, voy a borrar acá arriba, para que vean qué es lo interesante de esta matriz y por qué sacamos el rato para hacerla. Vean que lambda es realmente función de Barphi, teta y psi. Entonces, lambda no es cualquier matriz 3×3. ¿Lo ven? Es esta matriz 3×3 porque una matriz 3×3 tendría 9 parámetros libres. En cambio, nuestras 9 entradas están parametrizadas por 3 números nada más. Entonces, las 9 entradas parametrizadas por 3 números. Que eso es un gran logro. Entonces, logramos describir el comportamiento de estas 9 entradas a partir de solo 3 ángulos.
Ahora, un hecho que sabemos, que podemos probar, sabemos que si yo hago R transformada por lambda transformado por lambda por R, esto es lo mismo que R transpuesto, perdón, dije transpuesto, esto es lo mismo que R transpuesto por R. Esto implica que nuestro lambda transpuesto no es más que lambda inverso. Es decir, lambda tiene su transpuesta igual a su inversa. ¿Sí? Eso es bastante útil. El conjunto de matrices lambda que cumplen con esta propiedad forman un grupo de simetría. Ese grupo de simetría, y aquí es donde vamos a ir más profundo de lo que usted podría aprender en un curso de mecánica tradicional. Estas tres matrices forman un grupo de simetría. ¿Cuál grupo? SO3. Entonces, un aspecto interesante que cabe destacar, que no tiene por qué ser obvio, es que el efecto combinado de dos o más rotaciones siempre es expresable por una única rotación con respecto a un eje fijo. Entonces, cualquier rotación es expresable a través de otras rotaciones. Y muchas rotaciones es expresable a través de una sola rotación. ¿Lo ven? Y claro, esa generalización le abre muchísimo campo a la física para trabajar los problemas. ¿Sí? La física no puede variar si usted estudia el sistema, primero una rotación, luego otra rotación, o si estudia la rotación efectiva. ¿Lo ven? Entonces, este tipo de sistemas te proporcionan un poquito más de información, que eso es lo que nos encanta a los físicos. Pero volvamos a nuestro amigo SO3. Vamos a hablar un poquito de teoría de grupos. Yo sé que esto es un tema de métodos matemáticos, pero para estar todos al mismo nivel, hablemos un poquito de teoría de grupos. Sobre todo lo que me interesa para el curso. Vean que nuestro amigo SO3 es 3 por R3. ¿Sí? Entonces, la idea es que voy a tener tres parámetros. Claramente aquí los ven para este caso. Entonces, yendo más profundo en teoría de grupos, esto ya es algo que ustedes manejan, entonces yo voy a necesitar tres parámetros para poder describir este grupo. Hay tres elementos. Este es un grupo infinito. ¿De acuerdo? No tiene tres elementos este grupo. Tiene infinitos elementos. Solo que se ve parametrizado a través de tres parámetros. ¿Sí? Ellos generan todos los miembros del grupo, estos tres parámetros. ¿Sí? SO es el nombre del grupo. Entonces, el grupo SO3 explica las rotaciones en un espacio, ¿verdad? O las rotaciones en el espacio. Vean que no solo explica las rotaciones en un sistema cartesiano XYZ. ¿Lo ven? Eso hay que ser sensible a que es más profundo que eso.
Y eso es un poquito lo que vamos a desarrollar. Ustedes saben que tenemos el subgrupo o su hermanito menor, SO2, que ustedes probablemente lo han estudiado también. SO2 son las rotaciones en un plano. ¿Lo ven? Entonces, estas en un plano, estas en el espacio. Pero en un sistema coordenado de X, Y, Z, yo puedo tener rotaciones tipo SO2, porque solo estoy estudiando en un plano. Transpuestas. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? No depende realmente de 3 dimensiones, depende del objeto que estoy estudiando, entonces depende del plano. SO2 son rotaciones en un plano, SO3 rotaciones en un espacio. Yo puedo tener espacios, por ejemplo, en 7 dimensiones. Y aunque esté en 7 dimensiones, esas rotaciones se comportan como SO3. ¿Lo ven? Como las rotaciones en un plano. Aunque vivimos aquí en este sistema que es R3 y sospechamos que hay más dimensiones, ¿sí? Las rotaciones se siguen comportando como SO2 si están en un plano. Y ustedes dirán, profesor, ¿por qué ponerle tanta cabeza a eso? Bueno, ahí tienen ustedes sus amigos los electrones. Los electrones hacen algo de esto. Entonces, si usted no considera esa diferencia, claro, a usted le parece que los electrones son unos bichos ahí muy raros. Pero no, lo que es extraño o lo que usted no está acostumbrado es que usted puede tener rotaciones en 3 dimensiones que son descritas por SO2. Como usted en 4 dimensiones puede tener rotaciones escritas por SO3. O usted en 2 dimensiones, en R2, usted puede tener rotaciones de SO3. ¿Lo ven? Y ahí es donde se va poniendo interesante el asunto. Sus amigos los electrones, el spin del electrón simplemente no rota por propiedades de la esfera de Bloch, no rota como se rota en SO3. Hay una rotación diferente asociada a la propiedad de construcción y por eso a ustedes les parece mágico el spin del electrón. El spin del electrón como tal, ¿verdad? No tiene nada de especial. Lo especial, que es lo que queremos aprender ahorita, es ver qué pasa con la teoría de grupos, ¿verdad? Digamos, la especialidad que usted le da al electrón es una especialidad que viene de una propiedad matemática. Esto ha hecho que muchos físicos muy importantes, entre ellos Roger Penrose, ¿verdad?, estén más interesados por esa estructura matemática que por el experimento mismo. Entonces usted podría repensar ciertas áreas de la física a través de esa idea. Entonces hagamos un pequeño repaso, ¿verdad? Una pequeña pincelada de la teoría de grupos. Vean que estos son grupos continuos. Hay todo un trabajo hecho, que probablemente ustedes ya hicieron en métodos matemáticos, sobre grupos discretos. Entonces ustedes tienen los famosos grupos discretos como
D, ¿verdad? Los grupos diedrales, los grupos C, ¿verdad? Que son los grupos de combinatoria. Y tienen todos sus amigos que tienen elementos contables. Estos son continuos, que quieren decir que tienen una cantidad infinita de elementos. Entonces, la O es por ser ortogonal. ¿Sí? Y la S es por ser especial. Entonces, existe el grupo O3, es un grupo que existe, está totalmente discreto, está totalmente descrito, pero el que explica las rotaciones en el espacio es el grupo especial. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que esto tiene que ver con el determinante de la matriz, ¿verdad? Que tienen determinantes que cumplen que su matriz tiene un número específico. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden tener que tiene determinante 1 y determinante menos 1. Entonces, de ahí viene esa especialidad. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, borremos por acá y en un inicio fresco hablemos de teoría de grupos. ¿Lo ven? Básicamente, de lo que se está dando cuenta nuestro amigo Euler es que las rotaciones son un grupo. Ya lo acabamos de decir. Toda rotación es expresable por otras dos rotaciones. Esa es la definición, o esa es la regla de un grupo que tiene que ser cerrado, ¿verdad? Entonces, hablemos de teoría de grupos. Entonces, podemos establecer una correspondencia uno a uno de rotación matriz. Toda rotación es una matriz. Toda matriz es una rotación para este caso. En lugar de rotación, pudimos haber escrito posición. El grupo de rotación se llama SO3. Es continuo. ¿Verdad? Continuo es más profundo que ser infinito, ¿verdad? ¿Sí? Continuo quiere decir que no es contable ese infinito. Usted no lo puede contar. ¿Sí? Y es no abeliano. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir abeliano? No es conmutativo, ¿verdad? No es lo mismo aplicar una rotación y después otra que hacerlo en el orden inverso, ¿verdad? Entonces, es no abeliano. Otro ejemplo de grupos continuos son las traslaciones. Las traslaciones, esas sí son abelianas, ¿verdad? Trasladar algo un metro y después 50 centímetros
es lo mismo que trasladarlo primero 50 centímetros y luego 1 metro, ¿verdad? Ese sí es abeliano. A cada grupo continuo, ustedes aprendieron, uno le puede asociar un grupo geométrico. Perdón, un cuerpo geométrico. Entonces, cada grupo continuo, usted le asocia un cuerpo geométrico. Esto es lo que se llama una variedad. La variedad de cerca luce como Rn. Entonces, es algo que si usted lo ve cercano, se ve como Rn. Eso, volvemos a nuestro amigo el planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra es una variedad. Es un geoide, le llaman ustedes, ¿verdad? Que es una mala palabra, ¿verdad? Porque eso nada más quiere decir que tiene forma de planeta Tierra, ¿verdad? Pero es un geoide. Él es una variedad. Si ustedes ven al planeta Tierra de cerca, aquí en este espacio, se ve como Rn, ¿verdad? Entonces se ve como cartesiano de 3 dimensiones. Entonces, a ustedes les parece que esto es un cubo perfecto, porque de cerquita se ve como Rn. Entonces, claro, piénsenlo. ¿Cuál va a ser la variedad para SO2? ¿Cuál va a ser la variedad para SO3? ¿Sí? ¿Sí? Yo les respondo en la otra clase, pero piénsenlo ustedes, ¿verdad? Estudiemos las rotaciones infinitesimales. Entonces, ¿qué quiere decir infinitesimales? Cercanas a la identidad, casi no rotar. Si usted casi no rota, por ejemplo, una rotación en el eje Z, yo la tengo como coseno de Barphy menos seno de Barphy por seno de Barphy por coseno de Barphy 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, si yo casi no roto, yo voy a tener algo que va a ser un epsilon z, que realmente va a ser 1 menos Barphy, Barphy 1, 0, 0, 0, 0, 1. Una rotación para ángulos pequeños. Claro, aquí voy a tener órdenes más altos, ¿verdad? Las matrices, las que nos faltan, epsilon, y y epsilon z, se definen de la misma manera.
Se construyen igual, igual. Estas matrices, si ustedes hacen multiplicación de matrices, si yo hago epsilon i por epsilon j, esto es igual a epsilon j por epsilon i más órdenes mayores en el ángulo. Entonces, a pesar de que las rotaciones no conmutan, las rotaciones infinitesimales sí conmutan. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago una rotación muy, muy pequeña y después hago otra muy, muy pequeña, el efecto es el mismo cuando es infinitesimal. Ahora, para entender un poquito mejor, como aquí aparece la identidad, vean que nuestro epsilon z, yo lo podría reescribir como la identidad, ¿se acuerdan? Más Barphi por una matriz que le voy a llamar M3. Donde M3, ¿verdad? Para ustedes es claro. Vean que M3, por definición, simplemente es la matriz 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces vean que yo puedo tener lo mismo para todas las otras rotaciones. Entonces yo una rotación cualquiera la puedo ver como la identidad más un vector Barphi por un vector M. Donde el producto punto de esos dos vectores simplemente va a ser Barphi X por MX más Barphi Y por MY más Barphi Z por MZ. Entonces cualquier rotación yo la voy a ver descrita por este objeto. Vean que puede entenderse como un elemento del espacio vectorial que tiene base MX, MY, MZ. Y aquí es donde se pone interesante, porque estas matrices cumplen lo siguiente. MI, MJ, es igual a MK. Esta cantidad que está aquí se conoce como el álgebra del grupo. Y claro, ustedes ya son expertos en esto, o se espera que ustedes sepan bastante de qué es el álgebra de un grupo.
Ya volvemos a este punto. Pero la idea es que ahora cualquier rotación se puede reexpresar de forma general. Yo voy a tener que cualquier rotación realmente se ve como E de un vector de ángulos punto ese vector de matrices. Donde este vector de ángulos es la dirección de la rotación. Y su magnitud es el ángulo de rotación como tal. Y así genero todas las rotaciones que rotan como SO3. Ahora aquí viene la parte interesante, el álgebra del grupo. Todas las rotaciones vienen de este elemento. El álgebra del grupo permite construir las matrices. ¿Lo ven? El grupo siempre tiene que cumplir esta álgebra. Entonces, aquí viene la parte interesante. Si yo ocupo el grupo ahora para matrices 2×2, ¿lo ven? Eso es ver SO3 en 2 dimensiones. Yo lo puedo obtener del álgebra del grupo. Solo encuentre 3 matrices que cumplan el álgebra del grupo que sean 2×2. Igual, si yo tengo 4 dimensiones y quiero estudiar las rotaciones en un espacio, aunque estoy en 4 dimensiones, simplemente encuentre matrices 4×4 que cumplan esta álgebra. Y con esta regla yo puedo estudiar las rotaciones en 4 dimensiones. Eso pasa igual con SO2. Yo puedo construir un álgebra para SO2 siguiendo esta misma receta. Entonces, yo simplemente, si ahora quiero estudiar SO2 en 3 dimensiones, simplemente necesito las matrices que cumplen el álgebra de SO2 en 3 dimensiones. ¿Sí? De 3×3. Y claro, aquí es donde viene lo interesante. Hicimos esta divergencia de camino, hablamos de teoría de grupos, llegamos al SO3, vimos el álgebra de SO3, vimos cómo se hacen entonces todas las rotaciones en SO3, y ahora sí, volvamos a nuestros amigos los ángulos de O. Voy a volver acá. Entonces, el problema de hallar los ejes principales es el de diagonalizar la matriz y la de los momentos de inercia. Es decir, hallar
la transformación de similitud. Es decir, yo quiero una I', que es diagonal, que va a ser multiplicada por un lambda, por un I, por un lambda menos 1. Esto es exactamente una rotación de la matriz I. ¿Lo ven? Entonces, esto es se parte de I con componentes no diagonales y se produzca I diagonal. Las columnas lambda conforman vectores ortogonales. Y de ahí es que viene la O en SO3. Todos conmigo. Entonces, gracias a esta idea logramos ver que encontrar ejes principales no es más que esa transformación de similitud, en la cual ustedes ya son hábiles en sus cursos de métodos matemáticos. Entonces, ¿ese significa rotación y O significa vectores ortogonales? No, ese significa especial, ¿de acuerdo? Y digamos, el 2 y el 3 se refiere a los diferentes ejes. El 3 decimos es porque está formado por 3 elementos. Usted ocupa el M1, M2 y M3 para hacer todas las rotaciones. Entonces, en ese O2 solo ocupa 2 elementos para hacer toda la rotación. Esa es como la idea. Todos conmigo. Entonces vean lo que tienen para pensar. Tienen que para pensar cuáles son las variedades del grupo S2 y el grupo SO3. ¿De acuerdo? Tienen que ver que claramente esto es una rotación. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer eso? Con eso vamos a construir las ecuaciones de Euler para el movimiento de un cuerpo rígido. Y eso es lo que hacemos la próxima.